Retomando tus contactos con otras latitudes, has hablado de tus experiencias en Francia, concretamente en relación a los eventos del 68. Crónicas Personales recoge tus experiencias en un viaje que hiciste por los Estados Unidos y quisiera que nos hablaras de esas experiencias que recoges en tu libro, cómo te impactó ese viaje, qué fue lo que más te llamó la atención, recordaste a uno de tus amores de la infancia, Hemingway, en ese viaje. Sí, es muy curioso porque yo ese año, fue el 76, el año del bicentenario de los Estados Unidos, y había obtenido la beca Guggenheim, y un diario de México me encargó hacer un reportaje de todo el llamado Deep South, ¿no? Por el cual anduve pues no de Easy Rider, sino de Difficult Rider, durante varios meses en unas motocicletas de las que me caía constantemente, a veces a pie, a veces en autostop, a veces en Greyhound buses, y realmente iba parando en cualquier lugar, fuera ciudad, fuera un pueblo, fuera una aldea, ¿no? Y caminaba por las ciudades y tomaba nota de todo, absolutamente de todo, de todo lo que veía, hasta un afiche de una película, con un cuaderno minuciosamente llevado como de un reportero, un cronista muy exigente. Pues veía las películas que se daban en un pueblecillo, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando vuelvo a París para redactar este texto y abro mi cuaderno, me doy cuenta que no me servía para nada todas esas notas, se habían enfriado profundamente. Durante todo ese tiempo le había escrito yo unas cartas a una amiga que entonces vivía en Italia y que había tenido un accidente de esquí muy grave y tenía la pierna muy rota. Y yo la animaba con mis cartas y me imaginé que en esas cartas estaría el viaje contado, ¿no? Entonces le escribí, le dije, oye, devuélveme el rosario de mi madre, ¿no? Devuélveme mis cartas porque ahí me van a ser muy útiles. Le hablaba de Goethe, de literatura francesa, italiana, de todo lo que iba leyendo, pero entonces tampoco. Hasta que de repente me senté y recreé el viaje, lo inventé de nuevo, me imaginé, por ejemplo, que era William Holden en Picnic, ¿no? Escapando de un pueblo, Kim Novak. con Kim Novak, Sí. ¿no? Estaba Y mal. que en realidad toda la influencia de mi vida del cine norteamericano, los mitos norteamericanos, Faulkner en sus pueblos, porque por muchos de ellos pasé y había estaciones de autobuses llenas de personajes de Faulkner, que era una delicia, ¿no? Pero era una cosa muy al azar, de repente llegaba a una estación de autobús, me acuerdo al llegar a Atlanta, que eché una moneda al aire para decir me quedo o no, y me salió no y me fui, ¿no? Fue un viaje hecho muy al azar, muy bonito, y yo lo que era, y eso es lo que me sirvió fundamentalmente para redactar ese texto, era un espía. Me di cuenta que yo me instalaba en hoteles detrás de unos señores que conversaban, por ejemplo, de una pareja que conversaba, de gente mayor, y los oía. Entonces estaba como espiando la cotidianidad norteamericana, ¿no? Y eso fue lo que alimentó ese texto, que yo creo que es un texto lleno de amor y de humor por aquel viaje, ¿no? Además fue un viaje muy divertido, porque yo fui a México antes a hablar con los directivos de ese país, de ese periódico, y la estaba pasando también en México, que nunca empezaba el viaje, ¿no? Entonces Juan Rulfo un día me dijo, oiga, ya tiene usted que irse, ya es hora de que cumpla con su deber, ¿no? Usted está aquí de parranda con nosotros todos los días, y me acompañó a la agencia de aviones, de viajes, compré el billete de avión, y cuando salimos de la agencia me dijo, mire, yo en su lugar no iría, me muero de miedo, y me mandó. Pero lo recuerdo como un viaje muy bonito, incluso había sitios donde yo descubrí cosas muy lindas. Por ejemplo, mi padre, que era un anglosajón profundo, y yo siempre dije que un británico perdido en Indias, construyó una casa que la vi construida por todos lados en Virginia. Y en Bell Avenue, que es una de las más bonitas avenidas de esa zona de Nueva Inglaterra, yo me acerqué, así como espía nuevamente, a ver por la ventana
mirar la sala de una casa por la ventana y vi que hasta los ceniceros eran iguales a los ceniceros de la casa de mi padre. Y mi pobre padre se había equivocado de país simplemente, que él debió, ahí sí hubiera sido feliz, comprendido, no, en el Perú nunca fue ni feliz ni comprendido. Entonces fue un viaje que tuvo también su lado de jornada sentimental, ¿no? De sentimental journey, ¿no? Que era muy bonito. Entonces yo iba redescubriendo muchas de estas cosas y así pues volvían las evocaciones de las películas a que me llevaba a ver mi padre, como Picnic o tantas otras, ¿no? Y nada, pues esas crónicas se publicaron primero en México, en el suplemento cultural del Sol de México, y después las reuní en un libro porque a un autor le gustaron mucho. Y hablan, sí, de ese sur, que a mí me llamó mucho la atención porque al terminar el viaje, que es en Nueva Orleans, donde no termino, ya tomo por primera vez, porque hasta entonces lo había hecho todo por tierra, tomo un avión a San Antonio y de San Antonio otro avión a Berkeley, donde tengo unos extraordinarios amigos norteamericanos de mis primerísimos años en París, que estudiaron conmigo en la Sorbona. Y me di cuenta del desconocimiento profundo que hay de una zona y otra de los Estados Unidos mutuamente, que luego lo vi en una película de Altman, me parece que se llamaba Nashville, no recuerdo si es de Robert Altman, no me equivoco, ¿no? Yo había estado en Nashville, la película contaba lo mismo, que llegan Julie Christie y que nadie sabe en Nashville quiénes son los genios estos de Hollywood, ¿no? Y cuando yo estuve en California, mis amigos californianos presentaban a otros amigos diciendo, miren, es un peruano que además de todo ha estado en el sur.